Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento del cuerpo completo. Pero antes de seguir con este video te recomendamos ver el video sobre el calentamiento. Es muy importante calentar, recuerda que este te va a activar todo el cuerpo. Entonces estamos listos y comenzamos. Bien, vamos a empezar con nuestro primer circuito. En este caso vamos a comenzar con los hombros. Vamos a empezar vamos a trabajar de atrás al frente, lateral y luego frontal. Vamos a trabajar las tres cabezas de los deltoides. Vamos a empezar con la parte de atrás. Vamos a hacer un ejercicio para el deltoide posterior. Vamos a poner la liga en esta posición. Toma la liga. Y el agarre va a ser prono, aquí así. Y así como está Miguel, dependiendo, recuerden los niveles. Si ustedes van empezando, el nivel de agarre va a ser cerca del punto de agarre. Si está muy fácil, se van a alejar. Todos, tanto principiantes, intermedios como avanzados, van a hacer 15 repeticiones. Aquí la diferencia va a ser nada más la distancia a la que se va a agarrar la liga, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero como principiante cerca, 5 repeticiones, en total van a ser 15, pero va a ser 5 como principiante, 5 como intermedio y 5 como avanzado, ¿de acuerdo? Nada más para que vean las diferencias. Empezamos como principiantes normalitas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, así lo haría una persona principiante. Ahora una persona intermedia se va a alejar y va a ser lo mismo, pero más controlado y con más tensión. 1, mantienen el brazo levantado. 2, levantado. hay que mantener los brazos y los codos arriba. No es así, es como que estamos flexionando un poco el codo. Flexionando el codo y haciéndolo el movimiento lo más controlado posible. Siempre sacando el aire. ¿Listo? Ahora una persona avanzada, 5 repeticiones, pero haciendo una isometría de 2 segundos y regresando lo más lento posible. Sube y regresa despacio. Y aquí se ven los deltoides posteriores donde se ve el trabajo. Ahí y despacio. Sacando el aire. Y aquí se ve el trabajo, muy bien. Si eres una persona que batallas para estar de pie, te puedes recargar en una silla y haces este mismo movimiento. El respaldo de la silla va aquí y tú estás aquí así. Para las personas que tengan alguna lesión o algo. Muy bien, listo. Recuerden, son 15 repeticiones, tanto principiantes, intermedios como avanzados. La diferencia es nada más lo que les acabo de mencionar. Bien, como segundo ejercicio, vamos a hacer 15 repeticiones también para la parte lateral de los hombros, haciendo vuelos laterales. Vamos a hacer primero, igual, van a ser 15 para principiantes, intermedios y avanzados. Vamos a empezar como principiantes. Los pies, muy importante que estén cerquitas para que tengan un poco más de margen para mover la liga. 5 repeticiones. Movimientos normales, arriba tirando el aire. 5 repeticiones. Muy bien. Así lo haría una persona principiante. Recuerda, van a ser 15, él nada más está haciendo 5 como ejemplo. Ahora, 5 como una persona intermedia, va a ser nada más controlado y a lo mejor un poco más abierto, un poco más controlado. La postura de la espalda, muy importante, mantener una espalda recta para cuidar bien su columna. Sacando el aire arriba. Bien, ahora ¿cómo lo haría una persona avanzada? La persona avanzada exactamente lo mismo, con una buena abertura, y cuando estemos arriba hace una isometría de unos 2 segunditos y regresa lo más lento posible. Recuerden, principiantes, intermedios y avanzados, los 3 van a hacerlo todos de 15 repeticiones, simplemente con las variantes que les dijimos, cuidando siempre la espalda lo más recto posible, sacando el aire arriba y controlándolo. Si tú eres una persona principiante que piensas que ya lo dominas, bueno, ve haciéndolo más controlado los movimientos hasta que logres avanzar al siguiente nivel. Una vez que terminamos ya de hacer lo que es la parte lateral, vamos a seguir con la parte de enfrente y vamos a hacer un press en agarre neutro. El agarre neutro es así, ¿de acuerdo?
va a ser el mismo concepto. 5, va a ser Miguel 5 como una persona principiante, 5 como una persona intermedia y 5 como una persona avanzada, ¿de acuerdo? Igual, los laterales también los pueden hacer sentados las personas que no se puedan parar, nomás utilizan la variante de la silla, igual se la acomodan en la liga en la pompa o en el femoral y lo van a poder hacer así igual. Para cualquier persona que tenga una lesión en la espalda. Empezamos. Como una persona primero principiante, aquí controlado, sacando el aire arriba, manteniendo la espalda derecha. El aire arriba. Muy bien. ¿Cómo lo haría una persona intermedia? Exactamente igual, solamente los movimientos más controlados. Subo y bajo despacio. Igual también podemos hacer una pequeña abertura en los pies, un poquito más abierto para provocar más tensión en la liga. Espalda siempre recta, cuidando la espalda. Este ejercicio también se puede hacer sentado, por lo mismo que acaba de comentar Miguel, para cualquier lesión que se tenga por ahí, tanto en los hombros como en la espalda. Una persona avanzada haciendo isometría, aguanta y regresamos despacio. El ejercicio se vuelve más complicado al hacer estos métodos. Le vamos a dar más tensión a los músculos. Muy bien. Recuerden, si tienen alguna lesión también lo pueden hacer, pero hay que hacerlo sentado, cuidando siempre las posturas, ¿de acuerdo? Aquí terminamos con nuestro entrenamiento de hombros. Vamos a darle 4 vueltas para las personas que ya tienen tiempo entrenando, y para las personas intermedias y las personas que van iniciando, con 3 vueltas está bien, porque es un ejercicio que está complicado. Bien, para nuestro siguiente circuito en el que vamos a trabajar, vamos a hacer ahora espalda. Pero ahora vamos a hacer una pequeña variación en los movimientos. Vamos a trabajar 3 ejercicios: dominadas, pesos muertos para la espalda baja y remo tipo moto, ¿de acuerdo? En los movimientos, ¿cómo van a ser? De cuando iniciamos el movimiento a la mitad, van a ser un movimiento muy controlado, muy lento. Y de la mitad al finalizar el ejercicio va a ser explosivo, ¿de acuerdo? Va a ser aquí despacio, luego rápido, ¿de acuerdo? Explosivo. Así lo vamos a estar trabajando. Miguel nos va a hacer los ejercicios para que ustedes lo vean. Vamos a empezar con unas dominadas. Vamos a dar varias sugerencias. Haz nada más 3 dominadas para que vean cómo va a ser la dominada. 1, despacio. 2, a la mitad despacio. 3, despacio. 4, despacio. 5, muy bien. Ahora, para las personas que sientan que ya mero pueden hacer el ejercicio, pero que todavía están batallando, vamos a darles una pequeña ayuda. Vamos a poner un banco en donde Miguel va a poner, ahí está, en donde Miguel va a poner los pies y se va a empujar con los pies también, se va a ayudar. Esto es para las personas que creen que ya están cerca de hacer las dominadas por sí solos, y esto les va a dar algo de ayuda para que realicen el ejercicio. Como quieres un ejercicio pesado, recuerden, de la mitad, del inicio a la mitad despacio y luego ya explosivo, ¿de acuerdo? Van a ser 12 repeticiones en total. Y para las personas que no pueden hacer dominadas, pueden hacer la siguiente variante. Recuerden, de la mitad, despacio y luego explosivo. Despacio y explosivo, sacando el aire arriba. Eso, muy bien, vamos. Vamos. 5 repeticiones nada más. Recuerden, una persona que va iniciando, una persona intermedia y una persona avanzada van a hacer todos 12 repeticiones. Aquí las variantes van a ser nada más las que les acabo de mencionar. Una avanzada lo va a hacer libre. Una persona intermedia que todavía no puede muy bien hacer las cosas va a utilizar el banco para apoyarse, y una persona que apenas va iniciando va a hacerlo con la barra, con la variante. Ya cada quien ahí va a buscar la variante que más se les acomode y que más sientan que trabaje su espalda. Terminando este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Un peso muerto.
El peso muerto, Miguel, si ven, tiene una mochila y la va a llenar esa mochila con un bote de agua, le va a poner un bote de agua. Aparte que tiene más cosas, le va a poner el bote de agua. Y va a trabajar el peso muerto. Igual, como iniciamos, el movimiento del inicio del ejercicio a la mitad, despacio y luego explosivo ya. Y jalamos para la espalda baja, ¿de acuerdo? Estamos trabajando esta parte de aquí, sacando el aire siempre. Como está Miguel, pueden utilizar también cualquier otra cosa que ustedes tengan. Si ustedes tienen mancuernas, barras, una mochila, garrafón, lo que tengan al alcance es válido para utilizar y para hacer su ejercicio. Personas iniciales van a hacer nada más 12 repeticiones. Personas intermedias 15 repeticiones y personas avanzadas hasta 20 repeticiones sin problema alguno, porque finalmente la mochila, aunque nos dé algo de peso, no es tan complicado el ejercicio como si fuera un gimnasio con una barra ya pesadita, ¿verdad? Con discos. A diferencia del peso muerto de espalda y el peso muerto de femoral, para que no se vayan a lastimar la espalda baja, traten en el momento de chocar un poquito en el piso del peso que traigan. En el femoral no se choca el peso, en la espalda baja sí se tiene que chocar ligeramente. Como quiera, igual y les vamos a poner un video para que ustedes vean en el momento en el que se tiene que chocar cuando se hace en un gimnasio, para que ejemplificar. Bien, siguiente ejercicio. Vamos a hacer el remo. Es más, lo vamos a hacer como si fuera una persona que tuviera problemas de la espalda. Para ambas personas les va a servir. Vamos a hacer un remo. Aquí, igual, una persona inicial cerca del punto de agarre. Una persona intermedia un poco más alejado del punto de agarre. Una persona avanzada igual, alejado, pero va a hacer isometrías y va a regresar en el excéntrico lento. El agarre va a ser neutro. Vamos a hacer el movimiento del inicio a la mitad despacio y luego jalamos rápido, un poquito ahí. ¿De acuerdo? 5 como una persona inicial. Aunque sea inicial, él tiene que hacer los movimientos primero despacio y luego un poquito más explosivo. Esta forma en la que Miguel está es para cuidar la espalda. Hay un video relacionado con las personas que tienen lesión, les invito a que lo vean para que vean de qué se trata. Aquí es para cuidar la espalda. Jalar. Hay que retraer las escápulas para lograr ese movimiento. Bien, ahora lo va a hacer como una persona intermedia, se va a alejar un poco más para provocar más tensión y es exactamente lo mismo. Regresamos y jalamos. Se jala lo más que se pueda, retrayendo las escápulas. Sacando el aire. Muy bien, vamos. Una persona avanzada, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear ahora isometrías. O sea, va a regresar aquí y ahí se va a quedar 2 o 3 segundos y regresamos tranquilo. Y regresamos tranquilo. Muy bien. Si se dan cuenta aquí Miguel retrae las escápulas. Esto de aquí lo retrae. Estas son las escápulas y las regresa aquí, las junta. Eso es lo que es retraer la escápula. Bien. Personas iniciales y personas intermedias con 3 vueltas está bien. Personas avanzadas 4 vueltas. ¿Por qué en este caso nada más 4 vueltas? A diferencia de que en otras rutinas les ponemos 5. Porque recordemos que es el cuerpo completo y es muy cansado. Muy bien, lo que sigue ahora es ejercicios de pecho. Vamos a hacer 3. Vamos a utilizar la liga y una silla. Y aparte una parte donde puedan poner la liga. Vamos a hacer pecho con la liga en la parte inferior, agarrada bien, para hacer un movimiento de la siguiente manera. Vamos a hacer una curvatura con los brazos, no se van a levantar completamente paralelos, se van a doblar un poquito los codos para que se haga énfasis en el pecho. Vamos a hacer a la mitad y completa rápida, lenta a la mitad y completa rápida, así.
¿ok? Vamos a hacer 15 repeticiones así. Personas principiantes obviamente se pueden acomodar en la tensión de la liga que les permita la silla, intermedias un poquito más adelante, y los avanzados hacen una isotensión ahorita de esta manera. Ok, vamos aquí lento y rápido. 2. Lo mismo, se curva un poquito el brazo, espalda recta, lento a la mitad hacia arriba rápido. 15. Ok, y los avanzados van a hacer la tensión arriba. Igual, el movimiento lento a la mitad, suben, aprietan el pecho y lo bajan normal. 15 repeticiones. Este va a ser el primer ejercicio. Ok, acuérdense bien de este movimiento, como si fueran ustedes una excavadora así. Es así, movimiento curvo, aquí sí. El segundo que vamos a hacer, van a ser unos cristos en la posición un poquito más arriba. Acomodan la liga más. Ok. Inicial. Vamos a empezar otra vez. Principiantes, traten de hacerse un poquito más para adelante y hagan el movimiento igual. A la mitad lento y rápido de la mitad hasta el final. A la mitad lento y la mitad al final rápidas. Principiantes, se las pueden manejar así en 15 repeticiones. Ok, aquí la diferencia de lo que estábamos haciendo con un lateral de hombro, aquí se mete un poquito más el pecho, pueden bajar un poquito más los brazos, en el hombro van un poquito más elevados, aquí se mete más pecho, ok. Una persona intermedia se hace más para adelante y hace movimientos iguales, lentos a la mitad y de la mitad hasta el final rápidos. 15 repeticiones está bien. Van a sentir que el pecho se les empieza a congestionar, ok. Y para las personas expertas o avanzadas, van a hacer el mismo movimiento, se pueden hacer más para adelante si quieren, y la contracción a 2 segundos al final. Entonces es aquí, lenta la repetición, rápida al acabar y aprietan el pecho. Y lo vuelven a relajar otra vez, 15 repeticiones. Y por tercer ejercicio para pecho, de aquí mismo, se van a pasar a lo que es las lagartijas, para meter un poquito de más presión en el pecho. Las lagartijas son muy importantes para el pecho, son uno de los ejercicios que es complejo, también se puede meter brazo, lo que viene siendo también hombro, pero ahorita vamos a enfocarnos en el pecho. Una persona principiante lo puede hacer así, puede utilizar sus propias rodillas para hacer la estabilidad de poder levantarse como es. 15 repeticiones igual. Van a hacer una a la mitad lenta y luego de la mitad hacia arriba rápido. Un ejemplo del principiante sería lento a la mitad y rápido al momento de acabar. 15 repeticiones, cuidando las rodillas para que pues, no se pueden levantar. Y esto les va a ayudar también a que ustedes automáticamente se pasen al grado de intermedio, que van a utilizar normalmente sin las rodillas. Es aquí así, lento a la mitad, suben rápido. Lento a la mitad y suben rápido. 15 repeticiones, está genial. Aquí así. Ok. Y los avanzados, vamos a hacer una variante. Van a bajar lento igual, a la mitad, suben rápido, tensionan 2 segundos y luego vuelven a bajar otra vez normal. Tensionan ahí, suben rápido, tensionan otra vez y bajan. Y otra vez a la mitad lento, tensionan y al final hacen la contracción. 15 repeticiones está bien. Así como lo hizo Orlando. ¿Okay? Estos van a ser los 3 ejercicios para pecho. Principiantes 3 vueltas, intermedios avanzados 4 vueltas está bien. Siguientes ejercicios, vamos a atacar el área de los brazos. Para aquellas personas que quieren reafirmarlos o que quieren desaparecer el pachi, estos van a ser las opciones que van a tener a disposición de su casa para tenerlos más reafirmados y que no estén moviéndose ahí. Vamos a hacer con la liga un curl de bíceps primero. Vamos a hacer los principiantes, la tensión de la liga. Tenemos un video en la descripción para que vean los tipos de cómo se puede poner la liga. En este caso, pues si eres principiante, normal acomodas la liga a como tú te sientas. Vas a hacer el movimiento lento al momento de subir y de la mitad hacia arriba lo vas a hacer rápido, movimiento rápido. 15 repeticiones está bien. Aquí así como lo está haciendo Orlando.
Abran todo el brazo, no nada más lo hagan hasta donde sientan. Si se abre más el brazo, se va a extender más la fibra muscular y va a crecer o se va a reafirmar. Mujeres, no te vas a poner brazuda, te vas a tonificar. Y vamos a ir a los intermedios. Vamos a meter una tensión aquí con la liga para que pese un poquitito más. Hacemos un pequeño giro abajo, igual. Movimiento lento a subir y de la mitad hacia arriba rápido. Completamente todo el movimiento lo está haciendo tanto como sube y como baja. Ok, 15 repeticiones está bien. Y para las personas avanzadas van a hacer el mismo movimiento y en el momento de subir van a apretar el brazo y lo bajan normal. 15 repeticiones. Suben lento, de la mitad al aire rápido, tensionan y lo bajan despacito. Es el primer ejercicio. El segundo, ahí mismo pegados. Vamos a cambiar el agarre al prono, aquí así. Vamos a levantarlo aquí hacia arriba. ¿Sí? Principiantes primero aquí, normal, la tensión la acomodan como debe de ser. De la mitad hacia arriba lento, de la mitad para arriba rápido. 15. Y luego, ok, sacando el aire cuando suban. Intermedios. Vamos a hacerla, a meter un poquito de más tensión en la liga para que cale un poquito más ahí. Al momento de subir, tensionamos y luego subimos rápido. 15 repeticiones así. Igual, abran todo el brazo, no nada más donde le limite el movimiento. Bueno, personas que tengan una lesión por ahí, obviamente ahí es la consideración de que lo pueden hacer hasta cierto punto. Pero las personas que están normales, que no tienen ninguna lesión, completamente el movimiento. Y las personas expertas o avanzadas van a hacer el mismo movimiento y la van a hacer la tensión arriba. Bajan lento, suben a la mitad lento, de la mitad hacia arriba rápido, tensionan y bajan lento. 15 repeticiones está bien. Vamos al tercero. Vamos a hacer una extensión de tríceps. Ahí sí tienen en su caso, en una parte donde estén, una parte que la puedan acomodar la liga. Vamos a hacer el agarre prono. Así como está Orlando, se los va a enseñar. Mano hacia aquí así. ¿Ok? Y vamos a hacer la misma variante. Principiantes, cuiden la tensión de la liga y ahí el movimiento. De la mitad hacia de abajo arriba a la mitad lento y de la mitad hacia abajo rápido. Aquí es al revés. ¿Ok? 15 repeticiones. Para los intermedios se hacen más para atrás. Tienen la tensión ahí. Cuidan la postura. Cuidan el codo que no se mueva. Lo único que se va a mover es el antebrazo. ¿Ok? Todo hasta atrás, bajan lento, meten presión hacia atrás y lo suben. Y los expertos, la gente avanzada, va a hacer la tensión atrás, igual bajan lento, explosión hacia atrás, tensionan 2 segundos y la levantan. Cuidan la presión del codo, no se vayan a creer que porque lo dominan lo pueden hacer. Cuiden más el movimiento, es más importante la técnica que el peso. Aquí así, 15 repeticiones está bien. Cuarto ejercicio, vamos a hacer una copa con la liga. Aquí así, lo van a hacer de pie y la van a agarrar aquí así como lo está haciendo Orlando, como si fuera neutro. Van a mantener el codo levantado, de hecho aquí es donde va a recibir la tensión. Si batallan para acomodar el codo, pueden utilizar esta mano para agarrarse aquí lo que es el codo y así ya pueden tener más estabilidad para hacerlo los principiantes, ¿ok? Por brazo 15 y 15. Aquí está bien que simplemente sea el movimiento. Personas intermedias, vamos a hacer lo mismo. Subimos la liga a la mitad normal y de la mitad hacia arriba rápido, con explosión. La mitad, ¡pum!, explota, una, baja. A la mitad lento, explota 2. 15 repeticiones está bien por brazo. Cuiden el codo y cuiden esa exhalación al momento de hacer el ejercicio. Y las personas avanzadas cuidan más la tensión, utilizan los 2 agarres como lo estaba haciendo ahorita Orlando, pero ahora van a hacer la tensión arriba. Bajan normal, a la mitad lento, de la mitad hacia arriba rápido, aprietan el tríceps y lo bajan lento otra vez. 15 repeticiones está bien por brazo. ¿Ok? Estos van a ser 4 ejercicios para brazos seguiditos. Principiantes 3 vueltas y intermedios avanzados 4 vueltas está bien. Bien,
Ya terminamos lo que es el tren superior, vamos a ir con el tren inferior. Si es la primera vez que tú ves este video y que ves un entrenamiento del cuerpo completo que nosotros hacemos y apenas estás iniciando en el mundo del fitness, te recomendamos que primero empieces con el tren inferior, ya que requiere y demanda de más energía y de más gasto calórico. Por ende, es preferible hacer el tren inferior para que cuando ya estés en la parte superior salga más fácil la rutina, ya que si lo haces al revés puedes complicarte un poco el entrenamiento. Y tal vez no te gusta hacer pierna o el cliché que tienes de que como hombre te gusta hacer la parte de arriba. Yo en lo personal, todas las entrenadores que hacemos este tipo de disciplina, te recomendamos que la pierna, a pesar de que no te guste, la trates de trabajar mejor, porque esa va a desarrollar más va a estimular más tu hormona de crecimiento y vas a tener un mejor tamaño en la parte incluso de arriba. Siempre hay que trabajar sobre las debilidades que tenemos, no sobre lo que nos gusta. Nos gusta hacer a lo mejor más pecho, más bíceps, pero nuestra debilidad es la pierna, pues bueno, hay que darle más énfasis a eso. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a hacer 4 ejercicios para la pierna, para el tren inferior. Los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar con una sentadilla goblet. La sentadilla goblet es la que tenemos peso al frente. Vamos a trabajar ahí los cuádriceps. En esta sentadilla, Miguel nos va a mostrar personas principiantes, personas avanzadas y personas intermedias van a hacer 15 repeticiones, ¿de acuerdo? 15 repeticiones. Las diferencias lo van a hacer la velocidad a la que el movimiento se va a hacer. Primero lo va a hacer como una persona principiante. Como una persona principiante. Y hay que bajar lo que más podamos. Si puedes bajar más, baja más. Si no puedes, si estás limitado con el movimiento, pues hazlo más tranquilo, ya que cada quien somos diferentes, tenemos flexibilidades diferentes. Bien, Miguel aquí colocó unos discos para darle más énfasis a los movimientos. Colócate, Yuro. Si batallan para hacer el bajo. Si batallan para hacer el ejercicio y que se pueden ir al frente o algo, Miguel nos pone los discos y los vamos a pisar con los talones y eso va a hacer que nos dé un poquito mejor de equilibrio al momento de realizar la rutina y también le vamos a dar un poco más de enfoque a los cuádriceps. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo va a hacer una persona intermedia y una persona avanzada? Ahora sí, el recorrido de la mitad va a ser lento y va a subir explosivo. ¿De acuerdo? Tanto persona intermedia como una persona avanzada va a ser igual. Solamente que el avanzado todavía lo va a hacer un poco más lento y el movimiento excéntrico pues va a ser más controlado. Bien, esta es la primera sentadilla. Miguel lo hizo con un garrafón de agua, pero también lo pueden hacer ustedes con mancuernas o con otra cosa que les dé tensión, que les dé peso y que lo puedan hacer. Siguiente ejercicio va a ser un peso muerto para lo que viene siendo sus femorales. El peso muerto. Ahora al contrario, los pies pone ahora las puntas para darle ahora más énfasis a sus femorales. Ahorita los pusimos los talones para los cuádriceps. Eso fue para los cuádriceps. Ahora las puntas va a ser para los femorales, ¿de acuerdo? Aquí en esta sentadilla se debe mantener la pierna lo más recta posible, ¿de acuerdo? Bajamos. Persona inicial, normalita aquí, normalita. Porque él va empezando, hay que darle lo más tranquilo posible, que se sienta cómoda o cómodo. Una persona intermedia o una persona avanzada, eso sí, van a empezar de la mitad del movimiento de abajo a la mitad lento y luego ya explosivo, ¿de acuerdo? Una persona avanzada, recuerden, nada más lo va a hacer más lento todavía. Si batallan con el movimiento del momento de la flexión, van a hacer a continuación, van a hacer como si fuera un movimiento de curva. Así. Este movimiento es nada más. Y así van a obligar a que el femoral se estimule y no comprometan tanto la espalda baja, porque es muy común que se lastimen esa parte. Bien, aquí terminamos. Vamos a empezar ahora con una sentadilla de sumo para trabajar ya lo que son un poco los glúteos y los femorales. Recuerden, tienen que agarrar de peso lo que tengan ahí al alcance.
una barra, mancuernas, bote, una mochila, lo que tengan al alcance, ¿de acuerdo? Miguel lo está haciendo como una persona principiante, ahora como una persona intermedia, recuerden, de la mitad, lento y luego ya explosivo. Una persona avanzada es igual, solamente más lento. Va a ser 15 repeticiones. En los 3 casos van a ser 15 repeticiones. Por último, vamos a hacer unos desplantes utilizando la liga. Vamos a ponerlo la liga aquí abajo. Vamos a trabajar los desplantes para trabajar bien sus piernas ahí. Los desplantes van a ser hacia el frente. Ahí vamos a trabajar bien los cuádriceps. La espalda recta, sacando el aire arriba. Una persona intermedia y avanzada se va a alejar. Los movimientos los va a hacer más controlados. Una persona inicial, ya saben, hay que regresar al punto de agarre para que el ejercicio sea un poco más tranquilo. Ya dependiendo del nivel de cada uno es como debe de alejarse del punto de agarre, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer los ejercicios para evitar una lesión en los tobillos. Con esto, personas iniciales van a hacer 3 vueltas, intermedios y avanzados nada más 4 vueltas. Bien amigos, con esto hemos terminado nuestra rutina de cuerpo completo, espero les haya gustado. Antes de finalizar el video vamos a hacer algo de estiramiento. Recuerden que el estiramiento nos va a ayudar a mitigar los dolores después del entrenamiento y también nos va a ayudar a ganar un poco de flexibilidad. Así como empezamos el entrenamiento de arriba hacia abajo, vamos a empezar con el estiramiento. Vamos a empezar con los hombros, vamos a tomarnos de alguna parte y vamos a poner los brazos cruzados y nada más nos alejamos. Así como está Miguel y se estiran, se alejan y ahí se quedan por 20 segundos en ese movimiento para estirar los hombros. Una vez que estiremos los hombros, vamos a seguir ahora con los brazos, parte de arriba de los brazos. Primero el bíceps aquí, ¿de acuerdo? Un lado, después el otro. Tríceps. Miguel los está haciendo un poquito rápido, pero ustedes recuerden, en cada movimiento deben de ser aproximadamente 20 segundos. Vamos a empezar ahora con la espalda alta. Para la espalda alta va a ser, la mano va a ser en posición supino y se va a estirar. Ahora cambiamos de posición a posición prono para trabajar todo lo que es el estiramiento de espalda. Muy bien, pecho, nos agarramos de alguna parte y estiramos, movemos la cadera para estirar esta parte de aquí. 20 segundos por cada lado. Un lado, después el otro. Seguimos con piernas, cuádriceps. Aquí nada más podemos hacernos de aquí, se pueden sostener de alguna parte o así como está Miguel también y ahí se quedan estirados un poco. 20 segundos, recuerden, por lado. Recuerden que el estiramiento es para mitigar los dolores después del entrenamiento. Seguimos con pompi. Nos ponemos como si nos fuéramos a sentar y cruzamos la pierna y ahí estiramos la pompi, que es el glúteo. Por último, femorales. Nada más hacia abajo. Muy bien. No pusimos en esta rutina de cuerpo completo un entrenamiento para abdomen porque ya tenemos un video exclusivo para tu entrenamiento de abdomen. Te recomendamos que lo veas ya que está muy bueno. Muy bien amigos, con nosotros terminamos nuestro entrenamiento. Recomendarles que si acaban este tipo de entrenamientos traten de hacer un cardio ahí de 15 minutos. Les va a ayudar un poquito mejor en su desarrollo de cuerpo fitness. No olviden suscribirse, compartan, denle like. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.